Bienvenidos a Instinto Político, un lugar donde analizamos temas de alto impacto en la política real, inaugurando una nueva sección de coyuntura del espacio dedicado a las ciencias sociales y las humanidades titulado Miradas de la Selva Política. Mi nombre es Jorge Aguas y hoy seré su presentador de esta cápsula de análisis que versará sobre un tema de magnitud histórica, la intervención del ejército estadounidense en territorio venezolano. En nuestro estudio nos acompañan dos jóvenes politólogos con perspectivas refrescantes. A mi derecha, Tania Solorza, estudiante de Ciencia Política especializada en análisis políticas e internacionalista de formación. Bienvenida, Tania. A mi izquierda, Axa García, estudiante en Ciencia Política con énfasis en crisis de la democracia y populismo en gobiernos emergentes. Bienvenido, Axa. Para comenzar, quiero empezar con el contexto. Este año nos ha resultado muy movido en términos geopolíticos, y es que se materializa la intervención imperialista de Estados Unidos en Venezuela, el cual venía dándose gracias a una crisis diplomática entre el presidente Trump y Nicolás Maduro, presidente del régimen chavista. Recordemos que desde el segundo inicio del mandato de Trump, una de sus metas es declarar la pertinencia en incidir militarmente en países considerados narcoterroristas. Tal es el caso de México, Venezuela, Colombia, entre otros. Los acosos entre el gobierno petrolero encabezado por Maduro y Trump venían dándose mediante asedios y amenazas de derrocamientos del líder chavista, hasta que Trump empezó una política intervencionista en mares internacionales, interceptando barcos petroleros, buques venezolanos que fueron decomisados por tropas norteamericanas, destruyendo bases en costas del país caribeño. En la madrugada del 3 de enero del 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar con bombardeos direccionados en drones en Caracas, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quien ahora enfrentan cargos por narcoterrorismo y serán enjuiciados en una corte en Nueva York. El gobierno interino en Venezuela lo asumió la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Me gustaría empezar sabiendo qué está pasando con el conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, militarmente hablando. Me gustaría empezar contigo, Axa. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues ya lo describiste muy bien. Es un conflicto armado iniciado y promovido por el gobierno norteamericano en contra del país Venezuela, ¿no? Lo acusan de narcoterrorismo, una palabra muy sonada desde que Trump empezó su mandato. Y bueno, ya lo vimos anteriormente. Venezuela se preparaba como podía, hasta donde pudo, para una posible intervención. Nadie lo creía posible, pero ya vimos que sí. Entonces, en esta situación, pues es bastante preocupante que regrese la doctrina Monroe, aquella doctrina que impulsó cientos de golpes de Estado en toda América Latina y que cabe mencionar y hay que remarcar, nunca ha dejado nada bueno para ningún país. Entonces, no podemos celebrar, tampoco nos podemos poner tristes por la caída de un personaje como Maduro. Es cierto que hay una crisis humanitaria grave en el país y en la región, pero bueno, hay que recordar el derecho a la soberanía, ¿no?, de cada país y la no intervención en estados ajenos. Muchísimas gracias, Axa. Tania, ¿algo que quieras complementar? Creo que lo explicó muy bien mi compañero, bueno, más bien como complementando esta denuncia que se tiene de cómo ya afectó lo establecido por la Carta de Naciones Unidas, cómo ha sido una violación en la cual todo el mundo ha estado siendo pues espectador de todo este suceso. Explicar los orígenes ahora sí que del conflicto es un poco de historia un poco larga, sin embargo creo que es a conocimiento del público que el origen va más allá de solamente búsqueda del recurso natural que es el petróleo o los conflictos que haya tenido el presidente Maduro siendo el dictador que fue pues desde el 2013. Muchas gracias, Tania. Ahora pasemos a otro tema. Yo quisiera saber cuál fue la reacción de los actores principales. Y como actores principales hablo del gobierno venezolano tras la captura de su presidente y el gobierno estadounidense, así también como la población de cada país que se ha dicho en nivel popular en Venezuela principalmente acerca de ese secuestro de su mandatario. Empezamos ahora contigo, Tania. Gracias. Pues, la verdad es parecería que nos estamos poniendo en una situación en donde pareciera muy radical la toma de decisiones, ¿no? Si no estás de acuerdo, estás en mi contra, cuando, pues, es un poco más complejo. Por parte de las autoridades, venezolanas, el día de ayer sacaron un comunicado en donde hablaron de la preocupante que había sido esta decisión, el hecho ocurrido, de que están totalmente en contra, cómo es de que se había podido dar en frente a las narices de todas. Recalcaron muchísimo la exigencia de que el presidente Maduro
y su esposa regresaran a tierras venezolanas y que eso pues evidentemente había infringido el derecho internacional y los estatutos establecidos dentro de la Carta de Naciones Unidas. Países con tendencia izquierda han dado pues su declaración también en contra de los hechos. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum fue también de las primeras en pronunciarse y decir que era pues un hecho bastante criticable y cuestionable. De hecho, también en México ha habido algunas marchas hacia la embajada estadounidense con respecto al hecho. Varios países también se declararon en contra del hecho. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ya ha dado también su comunicado. De hecho, incluso varios políticos, sí, figuras políticas de Estados Unidos, como fue Bernie Sanders, ha hablado en contra de esto. También de la ex vicepresidenta Kamala Harris. Por parte de la Unión Europea, como en conjunto, ahora sí por parte del vocero de la Unión Europea, han dicho de que están apoyando al pueblo venezolano. Sin embargo, fue como una postura un poco más tibia o más conciliadora, todavía tratando de ser mediadora con respecto a están a favor del pueblo venezolano, ahora sí que el apoyo está ahí, pero no se reclamó nada al presidente Donald Trump. Otras figuras fue Marine Le Pen, que estuvo también en desacuerdo, y luego presidentes como Milei o como Boric, de Argentina y Chile respectivamente, mostraron su aprecio y favor hacia el presidente Donald Trump y dijeron que fue totalmente correcto lo que hizo. Muchas gracias, Tania. AXA, es tu turno. Quisiéramos saber cuál fue la reacción de los actores principales, el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense. Un poco ya nos adelantó Tania sobre las reacciones regionales e internacionales. Quisiéramos también saber tu opinión. Tienes la palabra, AXA. Gracias. Y sí, bueno, ya como lo comentó Tania, las reacciones han sido muy variadas, tanto a favor como en contra. No solamente los estados y los jefes de estado han reaccionado ante esta situación, también la población en general, ¿no? Hablamos de una tendencia por aquellos venezolanos exiliados de alegría al ver que cayó un dictador. Y por otro lado, pues bueno, hay espacios como este que no estamos tan contentos de la caída de un personaje así, puesto que no resuelve absolutamente nada, ¿no? Al contrario, agrava todas las situaciones que ya se tenían presentes. La reacción del gobierno venezolano obviamente es en contra del imperialismo. Todas las figuras cabecillas, si se pueden llamar así, han manifestado su rechazo absoluto a toda esta situación. Y bueno, el gobierno estadounidense, pues completamente cínico, sin escrúpulos y demás, pues ya lo dijo, vamos a ocupar Venezuela hasta que pueda haber una transición pacífica, porque vamos por su petróleo. A palabras de Donald Trump, Venezuela tiene una deuda de petróleo con Estados Unidos. ¿De cuándo acá los recursos naturales le pertenecen a Estados Unidos? Pero bueno, esa ha sido la reacción del gobierno estadounidense, intervencionista, militar, completamente agresiva. Ya lo amenazó a otros países, en el caso de México, donde dijo que algo hay que hacer con los grupos armados porque ellos gobiernan el país. Amenazó a Cuba, amenazó a Colombia, entre otros que no son de su agrado, por el simple hecho de eso, de no ser de su agrado, de ser de ideología contraria. Entonces, esas reacciones de Estados Unidos son las más peligrosas. Muchas gracias, AXA. Me gustaría también que me dijeran si tiene algún papel estas potencias emergentes, por ejemplo, Rusia o China, que han dicho, por ejemplo, las organizaciones multilaterales. Empezamos contigo ahora, AXA. Gracias, como bien ya lo mencionó la compañera, las reacciones internacionales y regionales han sido a favor, en contra. Lo que llamó la atención es que la ultraderechista María Le Pen estuviera en contra. Estamos hablando de que alguien de la misma ideología que Donald Trump no se atreve a hacer algo así. Entonces, estamos ante una doctrina Monroe súper agresiva. Y la doctrina Monroe 2.0 ahora ya no es un intervencionismo discreto, ya es completamente abierto. La ONU, pues al igual que Rusia, China, han sacado comunicados condenando el hecho, pero de eso a una acción creo que no vamos a ver. Me gustaría comentar justo hace 3 horas exactamente, Brasil, Chile, México, España han sacado un comunicado en el cual expresan su preocupación y su rechazo absoluto a toda esta situación, ¿no? Porque, como ya lo mencioné, en lugar de solucionar los problemas, los agrava inimaginablemente. Pero el objetivo de Estados Unidos no es la libertad, no es el pueblo venezolano, es únicamente el petróleo. Muchas gracias, AXA. ¿Quieres complementar algo, Tania?
Sí, me gustaría igual complementar justo la noticia de la que compartió hoy AXA, la cual sí es lo preocupante que todavía andan mostrando esta agrupación por parte de varias naciones para con el conflicto. Yo la verdad no creo que de potencias como Rusia o como es China se queden de los brazos cruzados. Sabemos que las cuestiones de empresas petroleras en Venezuela pues no solamente era un conflicto con Estados Unidos, así como dice Trump de tienen petróleo que es nuestro, China también, igual Rusia, entonces es definitivamente una situación que no se va a quedar completamente aislada. Ya sabemos que el día de ayer, también en la noche, ya se convocó a una junta por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual de hecho muchos argumentan que es donde se debió haber dirigido Trump desde un principio, si es que quería hacer las cosas con todas las de la ley, convocar al Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, y te puede decir que había una situación urgente. Desafortunadamente, pues sabemos de que Estados Unidos es parte de uno de los 5 permanentes, entonces es muy probable que a lo mejor vete una resolución en su contra. Sin embargo, es ahorita la organización que se está dando. Incluso también se está buscando que se reúna la Organización de Estados Americanos, la OEA, para poder encontrar una solución, a pesar de que Venezuela hace pues rato que no es un miembro permanente de dicha organización. Muchísimas gracias, Tania. Por último, me gustaría que me dijeran qué sugieren que pasaría entre estos dos países. ¿Habrá gobierno chavista, intervención directa en el gobierno venezolano por parte del país imperialista, guerra civil, quizá una transición negociada? ¿Qué espera Venezuela en su nueva reconfiguración política? Me gustaría ahora empezar contigo, Tania. Es un problema que no solamente va de a cuestiones políticas, agarra mucho más. Recordemos que no solamente fue sacado el presidente de su casa junto con su esposa y llevado a Nueva York con cargos inventados, sino que también hubo un bombardeo en zonas de Venezuela, de Caracas. Pero ahora sí que lo comentábamos, las primeras 72 horas van a ser críticas, han pasado apenas 24 horas. Se está hablando de que Estados Unidos va a mantener el control en la zona del territorio venezolano. Por ahí podríamos temer un poco uno, sobre todo lo que mencionaba AXA, la doctrina Monroe volviendo al siglo XXI y las consecuencias que va a traer esto, debido a que no va a haber, al parecer, no va a haber un presidente interino por parte de los venezolanos, sino por parte de Estados Unidos. Podríamos esperar a lo mejor algo medio parecido a lo que pasa en Puerto Rico, pero hay que cuestionarlos más, considerando que el territorio de Venezuela es aún más grande y hay muchas más cosas que considerar. Dos, ¿qué van a hacer ahora sí que las organizaciones internacionales si no se pone un límite al presidente Trump, si sale impune de esto? Pues, ¿qué nos esperaría a los demás países latinoamericanos o además países en el globo mundial? ¿Qué va a proceder con todos estos intercambios económicos? Yo estoy completamente segura que, sobre todo, China no se va a quedar de manos cruzadas. Entonces, ¿qué podríamos esperar en los próximos días? No creo que una invasión, pero sí a lo mejor sí un alegato por parte de China, alguna acción. También esperar cuáles van a ser los resultados de la letra chiquita del contrato que los venezolanos no pidieron. Sí, entendemos ahora sí que pues la alegría que sintieron en la primera instancia de que Maduro ya no está en el poder, pero ¿qué va a pasar ahora? Es un tema que vamos a tener que seguir platicando, que tiene que seguir observando tanto mañana y la próxima semana y así durante lo mejor de pues estos primeros 3 meses del año. Axa, ¿quisieras complementar algo? Sí, brevemente, totalmente de acuerdo con la colega. Este tema es un tema que nos va a dar, en el mejor de los casos, va a durar 3 meses. En el peor escenario va a durar incluso años. ¿Por qué? Porque todo el régimen actual en Venezuela es 100% chavista. Desde el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las fuerzas armadas, todos son chavistas. Entonces, el llegar y querer imponer a un presidente o una presidenta no va a ser una transición pacífica. Obviamente va a haber detenciones, asesinatos, persecuciones, etcétera. Entonces, el mejor de los escenarios, digo, no me gusta mucho, pero lo menciona Trump, Delcy Rodríguez toma la presidencia, ayer por la noche es presidenta encargada y las Fuerzas Armadas la reconocen como tal, por tanto, se someten a una lealtad hacia ella. Pero Trump ya lo dijo, no tiene otra opción, eso es lo que va a pasar. Sin embargo, Delcy Rodríguez está en contacto con Marco Rubio para una transición. Entonces, esperemos, en el mejor de los casos, que la transición sea completamente pacífica, que esa transición resuelva los tantos problemas que existen en el país y en la región y lamentablemente va a venir, como dice Tania, con las letras chiquitas. Te vamos a quitar tus recursos,
pero te vamos a dar algo tan intangible como es la libertad. Pero bueno, la libertad es lo que ha movido masas, ¿no? Sin embargo, ¿qué tan cierto es esa libertad a cambio de tus recursos naturales? Muchísimas gracias. Ya nos queda poco tiempo. ¿Quisieran decir algunas palabras, alguna pequeña reflexión sobre esto? ¿Quién quiera hablar? Brevemente, como lo mencioné hace un momento, no podemos alegrarnos por esta situación, mucho menos nos podemos poner triste por la caída de un personaje como Nicolás Maduro. Hay opiniones divididas, por supuesto, como todo tema político. La mayoría de los venezolanos están felices y se lo merecen. Muchos han pasado décadas exiliados, algunos murieron fuera de su patria, ¿no? Entonces, y recordemos lo que dijo la propia presidenta, la gente no sale de su país por voluntad propia, sale por otras cuestiones, sale porque lo orillan a eso. Entonces, pues simplemente al pueblo venezolano, pues mucha fuerza, nunca quiten la vista de la soberanía y nada compensa la soberanía, ningún recurso a cambio de la soberanía. ¿Tania? Como reflexión un poquito mayor, igual reitero apoyo con el pueblo venezolano. Definitivamente este no es un conflicto en el cual se va a quedar así. Mencionábamos, el chavismo no solamente era Chávez, no solamente era Maduro, todavía hay muchas cosas de las cuales va a seguir. Yo definitivamente lo que más creo que me preocupa y lo cual creo que es lo más correcto de hablar es que todos vamos a tener que estar muy al pendientes de cómo se va a llevar a cabo este conflicto, si llega a una resolución. Vuelvo a lo mismo, lo más preocupante va a ser si no hay un límite, algo que detenga ahora a Trump, muy poco probable es que lo exista posteriormente. Y eso va a ser realmente lo preocupante. Va a ser un bully, un acosador en el poder de uno de los países más poderosos del mundo, poder hacer lo que quiera contra quien quiera y quien nadie le ponga un alto, pues sí, repito, ¿quién va a seguir? Eso de libertad, sabemos muy bien que pues Estados Unidos, su libertad, entre comillas, más bien trae todas las demás calamidades y no lo llega a valer. Entonces hay que estar muy, 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 muy al pendientes de este conflicto y cómo se va derivando o cómo va evolucionando. Muchísimas gracias, Tania. Un análisis tan lúcido como preocupante. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradezco enormemente a Tania Solorza y Axel García por este despegue de Instinto Político. Esto ha sido solo una primera mirada a un escenario en plena evolución. Para profundizar en estos análisis, debates exclusivos y contenido detrás de cámaras, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en todas las plataformas como Miradas de la Selva Política, donde la complejidad del poder no se reduce a un titular. Suscríbanse, comenten y sean parte de esta comunidad que mira más allá de la superficie. Saludos a nuestra audiencia y hasta la próxima entrega de Instinto Político.